toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy vamos a hablar de uno de esos luchadores muy queridos por parte de los fans, muy queridos por parte de este canal, muy menospreciado por parte de la empresa en la que estuvo, pero posiblemente una de las figuras más importantes, el monstruo favorito de TNA, me refiero obviamente a Abyss. Recordad que podéis suscribiros, dar la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hablar de Abyss es hablar de un original de TNA. Es hablar de uno de los hombres que más tiempo aguantó en la empresa, 17 años. Es hablar de alguien que ha sufrido cambios de personaje, storylines absurdas, cambios absurdos y que tiene muchas comparaciones, y en parte es cierto, con Kane. Se le compara también con Foley, esto lo hacía Bischoff, pero con Kane en el sentido de Abyss ha sido un hombre leal, que ha estado todo el rato en esta empresa y que se le ha usado como se le ha querido. De elemento cómico, face, heel, monstruo, tonto, niño consentido, perdedor. Y la realidad es que los títulos nunca le han acompañado. Solo es una vez campeón y de NWA, no de TNA. Sí que ha ganado el título de la X Division, sí que ha ganado el título televisivo, sí que ha ganado en 2 ocasiones el título tag, pero la realidad es que la carrera de Abyss se quedó muy corta en cuanto a títulos para lo que era. El título, el monstruo en general no necesitaba esos títulos y sobre todo se ganó el cariño de todo el público, pero vamos a ir paso por paso en esta carrera y sobre todo en este descenso a los desastres que han sufrido el pobre Abyss, el pobre Christopher Joseph Park, que nació el 4 de octubre de 1973 en Washington. Con el tamaño que tenía, rápidamente decidieron que iba a ser un jugador de fútbol americano. Lo fue, jugaría para la Universidad de Ohio como tackle, pero después de conseguir 2 grados en la universidad y también un máster en administración deportiva, lo cual por cierto le vendría bastante bien en su futuro, él le interesaba el wrestling. Empezó a entrenar en varias empresas, la principal fue Northern Wrestling Federation. Tenemos los primeros combates que hemos podido localizar en Cage Match en 1996. Y allí está más o menos casi 5 años, entre NWF, otras empresas de nivel, Original Terminator, Priest Justice y Justice son los nombres que recibiría. NWA Worldside se fijó en él, no es que fuese la mejor empresa del mundo, pero era un antecedente de TNA y cuando TNA decide hacer su primer pay-per-view, a él le firman. No le firman como un luchador habitual, sino que pertenece el Engaudet for the Gold como un luchador random. Quien está entre el público es Dutch Mantel, algunos le conoceréis como Zeb Colter, y es él quien le da la primera oportunidad de verdaderamente brillar cuando lo firma para IWA Puerto Rico. Su paso por Puerto Rico fue excesivamente prolífico y es que solo en un año conquistó prácticamente todos los cinturones salvo el título Heavyweight. En esta época empezó a usar la máscara, recibió el nombre de Abyss y empezó a ser el Monster Heel que todos queremos y reverenciamos. Y después de un añito allí, en vez de seguir en la empresa puertorriqueña, TNA se fija en él y decide firmarlo. Hay que recordar que esta era la época donde TNA tenía bastantes contactos allí y por tanto Abyss destacaba mucho. Está establecido como tal, su primer feudo es Eric Watts, la verdad es que importa poco, y tras ello tenemos lo que sería una sucesión en la carrera de Abyss. Ponerle un manager que es un engreído y que le maltrata porque solo le quiere como un objeto. En este caso, el primero que cumplirá estas cosas será Kid Cash, al cual le acaba pegando una paliza, Don Callis, lo cual hace que nos lleve una rivalidad con Raven, y tras ello entra en una rivalidad con Styles, bastante chula, donde se corona como campeón tag, es decir, pelea con él, gana el título y luego se enfrentan ganando él solo los títulos. No consigue el título mundial, se marcha Don Callis, ponen a Goldilocks. Goldilocks, la antigua comentarista face, pasa a ser heel y una psicópata que quiere vengarse de su exnovio, para lo cual usa Abyss. También usará Abyss para que muchos luchadores acaben teniendo un contrato para ella y no para la empresa. La realidad es que Abyss pasa a ser un Monster Heel que amenaza por el título a ser un Monster Heel que está peleando en el Lower Midcard con el objetivo de conquistar a gente, con victorias que importan poco y derrotas que pueden sentenciar una carrera. Esto ya va mal. Aún así, cuando se separa de esto, tenemos una rivalidad muy divertida y es que se va a enfrentar directamente a 2 luchadores como Monty Brown y Raven en el primer Monster Ballroom. Él será el creador de este combate. Hay que recordar que en sus orígenes había que estar en ayunas antes del combate, encerrados en una habitación sin luz, ni comida, ni agua durante 48 horas, 24 horas para poder ganar. Esto mola, hace que Abyss vuelva a crecer una vez más en la card porque se ve que es un luchador distinto. Le llevan contra Hardy, guay, le llevan contra Styles, guay, y es un luchador importante. No consigue el título mundial aún así y le ponen otro manager. Abyss no había hablado nunca, así que le ponen a James Mitchell. Esta será la principal historia de Abyss en cuanto a desarrollo de personaje. Vamos a intentar explicarla, pero es muy difícil. Primero pelea con Raven, luego con Sabu, con Hardy,
con Rhino, tiene un Barbed White Massacre con Sabu, que es una verdadera salvajada. 2005 es donde muestra lo que puede ser Abyss con estos enfrentamientos. 2006 es un desastre. ¿Por qué? Le unen a Planet Jarrett, lo cual es muy aburrido porque básicamente es Father Jake Mitchell ha obligado a Abyss a unirse a un grupo que simplemente se defiende en vamos a proteger a Jarrett, lo cual es aburrido. Pelea por el título contra Christian, no lo consigue. Tiene un feudo bastante absurdo con Rand, Raven y Samoa Joe que no vale para absolutamente nada. Y a partir de ahora es donde empieza el drama con la storyline de Mitchell. ¿Por qué? Básicamente, Christian afirma que sabe un secreto muy peligroso de Abyss y que por tanto va a revelarlo. Sting dice que Chris tiene que separarse de su amigo, de Mitchell, porque le hace daño, etcétera, etcétera. Esto que nos lleva a que gane el título de una forma absolutamente ridícula a Abyss, y es que lo gana por descalificación, porque el título de NWA podía cambiar de manos, solo le duró un mes, obviamente, y esto nos lleva a una rivalidad con Sting. En Against All Odds tienen un Prison Yard Match después de que se descubra que Abyss había estado en prisión. El combate es terrible. Luego tenemos un Last Rites en Against All Odds, que lo único que en Destination X, que lo único que provoca es que el público cante Fire ruso, y con razón, la estipulación es totalmente ridícula. Pero las cosas no mejoran, y es que la rivalidad se vuelve aún más absurda. ¿Por qué? Finalmente parece que se va a unir a Sting, que va a separarse de Mitchell, se separan, más o menos, pero en el Slammiversary tiene su primera oportunidad de hablar en una promo 3 días antes de Mitchell, Mesaya, esta es vuestra oportunidad, etcétera, etcétera. Le pone una rivalidad con Judas Mesaya, que básicamente es un pavo que escupe sangre por la boca. La verdad es que se lesiona, así que no podemos tener más rivalidad. Aparece Test no vuelve a aparecer. Se enfrenta a Raven que ya está pasado de peso y viejo. Black Rain, 3/4 partes de lo mismo. Se produce el debut de Relic, otro luchador que está pasado de peso y que no tiene sentido. Y mientras que todo esto pasa con rivalidades totalmente mediocres, Father James Mitchell lo que nos dice es que él era el padre de Abyss, que Judas Messiah es su medio hermano, y que el tema con Father James Mitchell es que maltrataba a la madre de Abyss, que él la atacó para protegerla, la madre lo mató, bueno, lo intentó matar, lo dejó en coma, pero fue Abyss quien cargó con la culpa para que su madre no fuera a prisión, y que este tiempo en prisión y con el maltrato del padre la habían dejado tan tocado. La rivalidad acaba con Abyss ganando. Vale, Abyss ganando de verdad a Mesaya y acabando el feudo. Hasta aquí bien. ¿Qué es lo que pasa? La semana siguiente llega Impact y se quita la máscara sin que le veamos la cara y se marcha. Bueno, vale, esto tiene cierto sentido. Abyss se marcha unos meses, supuestamente está en un manicomio y vuelve, apareciendo como una especie de superhéroe que salva a los faces de ataque, incluyendo a Matt Morgan. Hasta aquí bien, Matt Morgan es muy listo, Abyss es muy tonto, Abyss tiene problemas para relacionarse con la gente, entonces como que se juntan este equipo de odds en los cuales ambos son muy buenos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo que pasa? Que Morgan acaba harto de ser siempre de ver siempre cómo su equipo pierde por estupideces, así que se enfrenta a Abyss. Gana Abyss el primer combate, luego lo siguiente lo ganará Morgan porque tiene estipulación. Y es que resulta que el psicólogo ha impedido a Abyss usar armas. ¿Y quién es el psicólogo? Stevie Richards. Esto nos llevará a una rivalidad aún más triste donde está Stevie Richards, donde está Daphne, donde totalmente abusan de Abyss, donde Abyss supuestamente está bajo control mental, pero luego puede escapar, pero tiene una relación con Lauren a la cual sacarán de pantalla en mitad de esta storyline. Es todo muy absurdo. Luego Foley aparece porque llega a la empresa, Foley parece que es amigo de Abyss, que es su mentor, luego Foley traiciona a Abyss, luego resulta que este tour ha sido un swerve para pelear en Bound for Glory porque quería ver lo duro que era Abyss, pero en realidad siguen siendo amigos, sigue Richards por ahí, incluyen a Raven, podéis ver que a dónde va esto, ¿verdad? Que es todo un desastre, etcétera, etcétera, pero lo siguiente es aún peor. Llegan Bischoff y Hogan, esto sabéis que lo hemos visto los últimos meses en las pantallas. Básicamente, Bischoff quiere castigar a Abyss por ser amigo de Foley. Esto nos lleva a un combate donde tienen que usar el alambre de espino, no lo usan, por tanto, van a quitar la máscara a Abyss. Esto lo va a hacer Bischoff, pero el otro hombre en cargo, que es Hogan, decide que no solo no le van a quitar la máscara, sino que le va a dar el anillo de superhéroe, que es el anillo de Hall of Fame, porque eso lo que va a hacer es demostrar que tiene el talento, y tiene el físico, y tiene la esperanza para triunfar. Básicamente le hacen un Hulk Hogan de hacendado a un luchador que es un Monster Hill de manual. Pero lo siguiente es peor. ¿Cómo puede ser peor? No puede ser peor. Sí, tiene una rivalidad con Ric Flair, gana Ric Flair. Tiene una rivalidad con Styles por el título, no lo gana porque Styles atraviesa la lona y por tanto no conquista el cinturón. Y tras ello tenemos el drama. El drama es Abyss hace un turn heel, empieza a atacar a todo el mundo en una triple threat contra Mr. Anderson y contra Jeff Hardy, bajo el argumento de que ellos le controlan y ellos van a tomar el poder de la empresa. ¿Quiénes son ellos? No lo dice, pero está constantemente con esas amenazas. Aparece Janice por primera vez en la historia. Para el que no sepa quién es Janice, es un arma
que es un bate no, una plancha, por así decirlo, un 2x4 que tiene pinchos, que es del arma de Abyss, pero nunca lo hemos visto usar, por razones obvias, por el peligro que tiene. Y esto nos lleva a más absurdo, porque habíamos tenido antes, justo antes del tour, lo de Chelsea, imitando la historia de Goldberg, y ahora lo que tenemos es destrucción. Destruye a Van Damme, supuestamente con Yanis para sacarle de pantalla, ataca a Jeff Hardy, ataca a todo el mundo, y todo hace indicar que ellos van a llegar pronto. Hay un torneo para coronar al nuevo campeón de TNA, y quien lo gana es Jeff Hardy. Resulta que Jeff Hardy, Hogan, Bischoff y Jarrett eran D. ¿Y qué es lo que había pasado entre medias? Que esta psicopatía de Abyss, esta amenaza a todo el mundo, estas palizas, habían provocado que Dixie Carter hubiera firmado para que después del combate contra Van Damme tuviera que ser despedido. Bueno, resulta que en realidad había dado el control de su empresa a Bischoff y Hogan. ¡Hala! Así que ahora tenemos la era de Immortals con Abyss, que no se beneficia del grupo. Es decir, Hogan se beneficia, Bischoff se beneficia, Hardy se beneficia, Abyss simplemente es el músculo. Y cuando digo simplemente es el músculo, digo que es muy triste lo que hacen con él. Le dan el título de televisión, se lo quitan posteriormente, gana el título de TV otra vez, acaba ganando el título de la X Division, y el título de la X Division ya es un desastre absoluto, porque es básicamente, queremos destruir la X Division, por tanto le vamos a dar el título a Abyss. Abyss pasa a llamarlo Extreme, va a haber una especie de turn heel sobre él de Immortals, así que se separa, y cuando se separa lo que ocurre es que no hace nada, porque vuelve a intentar ir con el grupo, le pegan tal paliza que desaparece de pantalla y vuelve como Joseph Parks. Ya está. ¿Y quién es Joseph Parks? El hermano de Abyss, que es un abogado, que no sabe pelear y que simplemente quiere venganza porque Bully Ray golpeó a Abyss. ¿Vale? Tenemos el feudo directo con Ace and Eight y descubrimos que en realidad Abyss es Joseph Parks cuando sangra. Pero que eso es algo que no podemos saber porque, por razones obvias, Joseph Parks no se da cuenta. Es decir, el resto lo sabemos, él no. Tiene una especie de rivalidad, amistad con Eric Young, donde finalmente se muestra que son la misma persona y esto le entra otro brote psicótico. A partir de aquí vuelve a ser heel, aliado de Magnus, desaparece después de que Magnus le traicione, vuelve a ser heel y empieza su base de unirse a stables oscuros bajo el pretexto de que Abyss es el monstruo definitivo. Pasa en Revolution, pasa en The Decay, donde consigue ganar el título junto a Crazy Steve, pero la realidad es que funciona bastante mal esta Abyss ya, no es el Abyss que amenazaba con ser campeón del mundo y pierde bastante Star Power. Su última rivalidad es con Grado, apareciendo como Joseph Park, que le intentó robar dinero, y su último combate es contra Kongo Kong, donde Kongo Kong queda como el nuevo monstruo de la empresa, mientras que Abyss se difumina. Es nombrado Hall of Fame por parte de Impact, en este tiempo pasó por muchas empresas indies, también por Ring of Honor, también por México, y actualmente desde 2019 es productor en WWE, donde ha mantenido el cargo durante 3 años junto a su amigo Jeremy Boras. Pero nos vamos a centrar en esta época actual de Abyss, que mola como productor, pero que no es lo que vamos a hablar, solo tenemos que hablar del pasado. Y es que la carrera de Abyss es muy similar a Kane en eso, en que su lore, por así decirlo, su historia, queda bien, ¿vale? Queda más o menos definido, pero va cambiando, que si primero es que era alguien inestable, luego que si es que era un asesino, luego que si en realidad no es un asesino, que la asesina es su madre, pero él tiene problemas mentales derivados de ello, que si es bueno, que si es malo, que si Joseph Park existe, que si Joseph Park no existe. Abyss es una storyline y es un luchador que mola mucho por eso, porque le venden bien, porque tiene mucho detrás, la verdad es muy buen trabajador, siempre ayuda, siempre da buenos combates sin dar nada espectacular, pero la realidad es que TNA supo usarle como un Monster Heel hasta prácticamente 2006. A partir de ahí, a partir de su final con James Mitchell, lo que tenemos es un luchador que no saben usar. Es un luchador que le marean subiendo y bajándole constantemente de la card, que le marean con storyline de face y de heel, que no tiene sentido la mayor parte de sus apariciones, que tiene muchos combates que son absolutamente insípidos. Todo el tema de Judas Messiah es un absoluto desastre. Posteriormente, el tema de Hogan es la definición de la era Hogan. Es decir, se podría hablar de muchas cosas, podríamos decir si estoy siendo muy exagerado o no, pero es que es la definición de, oye, aquí no os importa una mierda el luchador, estáis pensando en vosotros y no está funcionando. ¿Y por qué digo que están pensando en ellos y no el luchador? Porque el luchador tenía una storyline más o menos interesante detrás, tenía un punto más o menos divertido como amigo de Foley o como aprendiz, y lo que le transforman en eres el nuevo Hulk Hogan. Ahora eres malo, ahora eres el músculo de Hulk Hogan. Es constantemente pasar de un tío que estaba over entre el público, y eso que había tenido malas storylines como la de Stevie Richards, a ser literalmente el músculo. Y a partir de aquí, a partir de prácticamente la aparición de Yanis, cuando no gana Rob Van Dam
pero le pega una paliza que le saca de pantalla. A partir de este instante y en los siguientes meses, lo que pasa con Abyss es que se aleja cada vez más del título mundial hasta que sea imposible. Que es algo que, por ejemplo, con Kane no pasó. Kane sí que bajó de ser Monster Hill a una zona más media, pero nunca pasa a acabar en una especie de cuarto hombre de un stable, que es lo que mata de forma definitiva a Abyss. Pero claro, su paso por Decay y su paso por Revolution hay mucha gente que les quiere. Es decir, que les gusta porque es Abyss, porque mola un montón. Y sobre todo porque esto era lo bueno. Tanto el personaje de Joseph Park como el personaje de Abyss son personajes que engancharon muy bien entre los fans de TNA porque los hacían muy disfrutables. Como Monstruo Hill funciona muy bien. Como persona asustadiza funciona muy bien. Como este abogado que no sabe pelear, etcétera, etcétera, lo hace muy divertido. Es muy similar a Eric Young en ese sentido, que son personajes muchos años en TNA, mucho desarrollo, muchos cambios en el mismo. Y Abyss es uno de los pocos que más se mantuvo en su carrera como profesional. Luego ya cuando dejó el ring no. Pero en su carrera como profesional es de los pocos que nunca pisó WWE. Y había empresa. Es decir, la empresa estaba interesada en él. Decidió no irse. Podría haber sido otras empresas. Decidió no irse. Se mantuvo fiel a su compañía y lo hizo de una forma muy meritoria. Aún así, creo que a Abyss se le va a recordar menos de lo que debiera. Es decir, Abyss es un luchador que se merecería ser de los más recordados de TNA y al final nunca está en esa terna. Es verdad que no era tan bueno como Jay Styles, es verdad que no era tan bueno como Samoa Joe, o como Christopher Daniels, o como Kazarian dentro del ring, pero sí que nos dio muy buenos combates. Y luego esto sé que va a sonar un poco bestia o un poco burdo. Posiblemente, y esto lo digo muy en serio, sea el último luchador que ha conseguido sacar un buen combate de Sabu. Es decir, su combate en 2005 con Sabu, el Barbed Wire Massacre, es una absoluta pasada. Lucen a la perfección los dos. Hace que luzca también muy bien Raven en ese paso de 2005. Luego no, pero porque Raven ya no está. Consigue que una rivalidad tan mediocre como la de Stevie Richards al menos tenga algo. Es cierto que también es en parte gracias a Daphne, ¿vale? Que gracias a los dos. Pero es que son buqueos muy malos que Abyss salva. Toda la era Hogan, es decir, la era Hogan antes del Turn Hill, Abyss consigue que funcione. El problema es que el resto no ayuda. Abyss es un muy buen luchador face porque tiene mucho cariño del público y un muy buen luchador heel. ¿Cuál es el tema? Que Abyss no es Hulk Hogan. Y cuando nos lo venden como Hulk Hogan es un absoluto desastre. Y luego cuando nos lo venden como una especie de poseído del demonio, no tiene mucho sentido lo que hace. Porque es un poseído que amenaza a todo el mundo, menos a Dixie Carter hasta muy al final. Es decir, a Dixie la amenaza cuando ya consiguen que firme el contrato para las acciones. Pero no amenaza a ella y supuestamente es ella la mala. Y amenaza a EV, a los de ECW, porque es que claro, es que han hecho algo que no esperaban sus dueños, etcétera, etcétera. Es todo muy cansino porque da toda la sensación constante de, tío, esto podríais haber hecho algo distinto, no habéis querido y lo que le habéis dado a Abyss es el rol genérico. Y le habéis dado un rol muy genérico. Y luego lo que descubrimos, y a mí me parece muy injusto por parte de Bischoff, es que Bischoff lo que afirmaba es que a él no le gustaba el personaje porque decía que le recordaba mucho a Mick Foley. Y es cierto que el Abyss que está cuando llega a TNA es muy Mick Foley, en el sentido que es muy Mankind, es muy niño pequeño, que la gente está detrás del porque mola, que lleva una máscara, que no tiene tampoco un carisma súper espectacular o unas promos súper largas, pero a la gente le gusta. Claro, ¿cuál es el tema de esto? Que no eran iguales, es decir, cuando tú piensas eso, es que tú no conoces la historia que ha tenido David detrás, es decir, por mucho que lo de Frederick Mitchell sea un porro de Vince Russo, define muchísimo el personaje, que estuviera casi 3 años sin hablar en pantalla, define muchísimo el personaje, no, casi no, son más de 3 años, 2003 entero, 2004, 2005 y parte de 2006. Todo eso define el personaje. Y la sensación que deja es que muchos lo que veían con Abyss era, ah, sí, el Monster Hill ese, sí, que también ahora es un babyface tipo Foley, sí, ya está. Y era eso, no, es que es como Foley, es que es como Kane. Abyss aportaba cosas distintas y él mismo lo hacía en su personaje y su relación con Father James Mitchell, más allá de que tengan mucho porro y que tengan estipulaciones en las raids que son terribles, funcionaba. Creo que Abyss se merece mucho más cariño del que tiene, es un justísimo merecedor de estar en el Hall of Fame de Impact. Sinceramente yo espero que esté en el WWE, por mucho que no haya peleado en la empresa, ya sabéis que a veces hacen esas condiciones y yo creo que él se la merece. Abyss es un luchador sencillamente extraordinario. Le deseo lo mejor como productor, que hemos visto que tanto él como Boras han hecho combates muy divertidos. Básicamente todo lo que vimos en WrestleMania, en el WrestleMania del COVID, de estos combates cinematográficos, es prácticamente suyo. Igual que lo fue, por cierto, todo el tema de con DK contra los Hardys, Revolution contra los Hardys, etcétera, etcétera.
Así que muchísimas gracias a Biz por todo lo que ha dado al negocio, por cómo se ha puesto en riesgo con combates sencillamente salvajes. Yo me despido, volveremos el viernes con Lucha Underground y hasta la próxima.